Muy buenas a todos. Vamos a exponer el capítulo 5 de modelamiento de datos, denominado modelo de datos relacional. La mayoría de los sistemas de hoy en día trabaja con los modelos de datos relacional. Hay otro modelo que existe en la actualidad, el cual es el modelo de datos modelo orientado a objetos. Ese, aunque es muy actual, es el más actual que hay, no ha reemplazado al modelo de datos relacional, ni tampoco se cree que lo hará, ya que en los nuevos sistemas que han salido, se han dado combinaciones entre estos dos. El modelo de datos relacional es aquel cuya estructura lógica está formada por nada más que una colección de relaciones. Este modelo fue obra de Edgar Cook. Edgar Cook fue un matemático que trabajó con los modelos de datos que existían en su tiempo. Y debido a su experiencia, él dijo que esos modelos tenían una forma torpe y antinatural de especificar las relaciones de los datos. Él debido a este problema, comenzó su trabajo, su investigación y, y se fue se basó en la teoría de los conjuntos matemáticos y de acuerdo a eso sacó el modelo de datos relacional en el año de 1970. Como primer subtema de este capítulo tenemos la comprensión de las relaciones. Las relaciones son asociaciones de una tabla con filas y columnas. Esto a primera vista eh, decimos que se asemeja a un archivo plano o a una parte rectangular de una hoja de cálculo. Pero como ya dijimos, el modelo relacional eh, toma las características de la teoría de conjuntos matemáticos, por lo cual va a proveer de nuevas especificaciones únicas que nos permitirán distinguir un modelo de datos relacional de lo que tenemos aquí, que es un archivo plano o una hoja de cálculo. Las columnas y características de una columna. Una columna tiene las propiedades de nombre único dentro de la tabla. Dentro de un modelo relacional puede repetirse los nombres de columnas, pero en diferentes tablas. Por ejemplo, tenemos dos tablas. Tenemos la tabla clientes y la tabla órdenes. Va a haber, y en la tabla clientes va a haber una columna que dice código del cliente. Esta columna se podrá repetir en órdenes para poder eh, especificar qué orden pertenece a cada cliente. Se podrán repetir, pero no se podrán repetir dentro de la misma entidad que sería cliente. No va a poder haber dos columnas que digan código del cliente. Solo va a poder existir una. Un dominio. Solo va a poder existir un dominio, el cual va a estar restringido o puede estar restringido solo a un tipo de datos, el cual puede ser eh, varchar, entero, decimal, datetime, booleano, de acuerdo a lo que vamos a almacenar en nuestro campo o en nuestra columna. No hay conceptos posicionales. En realidad no importa las posiciones que tengan nuestras columnas en nuestra entidad, ya que no alterará la información o los datos. Filas y características de una fila. Una fila tiene las siguientes propiedades. No pueden ser multivalor. Una fila no va a almacenar más de un valor. No hay duplicidad. Si tenemos especificadas eh, una clave primaria, vamos a poder eh, rebuscar los datos de manera correcta. Por ejemplo, tenemos esta entidad, la cual tiene una clave primaria.
y nos va a hablar específicamente que el empleado 100 tiene como nombre como apellido, género y el título. No va a existir otro código con otro código 1000. Por eso no va a haber datos duplicados, porque específicamente no podremos. Una clave principal. Como ya dijimos, una fila tendrá una clave principal para poder identificar esa información a qué registro, qué fila pertenece. Así como las características de la columna, esta también no tiene conceptos posicionales, ya que, como vimos en el ejemplo anterior, no importa si el empleado 1012 está acá arriba y el 1001 está acá abajo. Todo va a representar información y datos únicos. ¿Ya? Tipos de tabla. Un sistema de datos relacional trabaja con dos tipos de tablas, las cuales son las tablas bases. Dice que son las que realmente se almacenan en la base de datos, son las que están en nuestro esquema relacional. También hay otro tipo de datos de tablas que son las tablas virtuales. Estas existen solo en memoria principal y son el resultado de las operaciones relacionales entre tablas. Esto nos quiere decir que son tablas que crea el sistema cuando realizamos alguna operación de búsqueda o algo. Esta trae ciertos beneficios. Dice que mejora el performance de las consultas. Dice, como ya dijimos, existe la memoria principal sin afectar a la integridad de la base de datos. Esto cuando consultamos nos dan como una copia de lo que está en nuestra base de datos, pero no tenemos acceso directo a ella. Ayuda a evitar la fragmentación de los archivos de base de datos y las superficies. La notación para las relaciones son las siguientes. Como podemos ver, esta es nuestra entidad customers, la cual va a tener las columnas o campos customer num, first name, last name y phone. Este va a ser nuestra clave primaria. Bueno, sobre las claves primarias hablaremos más adelante. Viendo aquí, claves primarias. Las claves primarias hacen posible identificar de forma exclusiva cada fila de una tabla. No pueden contener valores nulos. Las claves primarias nos aseguran que estamos recuperando exactamente la fila que queremos. Eso es como en el ejemplo de acá. Por ejemplo, si no tuviéramos esta clave primaria, no podríamos saber que el título programador a qué empleados nomás lo tenemos presente, o los empleados que están con el género femenino o masculino, o pongamos que en una relación entre la tabla factura y el detalle de la factura. En la tabla factura tenemos el identificador, que sería ID factura, y en detalle de orden tendríamos el ID factura y el ID detalle factura. Si no tendríamos en detalle de orden uno de estos dos identificadores, no podríamos hacer referencia qué detalle de orden pertenece a qué factura. Las claves primarias para identificar personas. Debemos tener en cuenta muchos aspectos cuando establecemos cuáles van a ser nuestras claves primarias. Las cuales son que para establecer una clave primaria deberemos evitar el uso de claves significativas. Un valor de clave principal nunca debe cambiar. Esto es muy importante, ya que si
si ponemos una clave primaria que va a tener opción a cambiar, va a presentar problemas, ya que, por ejemplo, tenemos un cliente con, de clave primaria su número de teléfono y este ha realizado varias compras, las cuales aún nos debe. Y el cliente cambia su número de teléfono. Al momento de que cambia su número de teléfono en la entidad clientes, eh, ya nuestros registros de órdenes que adeudaba no van a pertenecer a ese cliente debido a que su ID cambió. Una clave primaria debe ser de valor, debe ser algún valor que sea altamente improbable que sea nula. Si ponemos una clave primaria que nuestros usuarios o nuestros clientes no van a tener, no vamos a poder asegurar la integridad de nuestros datos. El libro nos daba un ejemplo de una universidad, creo, que nos decía que ellos identificaban a los alumnos con el código del seguro, pero un alumno no tenía seguro, así que por ende no tenía código. Así que se le creó un código falso, el cual iba a ser reemplazado una vez que el estudiante tenga un seguro. Bueno, se dio el caso de que este estudiante eh, aprobó todo el primer semestre y en el segundo semestre ya se matriculó con su código de seguro real. Y lo que hicieron fue que crearon una nueva cuenta y cuando se graduó, cuando se iba a graduar o terminó sus estudios, le salía que no había, no había estudiado el primer semestre porque porque utilizó un código falso y no lo actualizaron, sino que crearon uno nuevo. Otros tipos de claves primarias son las claves concatenadas. Cuando no tenemos definidas una clave primaria, siempre podemos utilizar claves concatenadas. Las claves concatenadas son la combinación de dos o más columnas para formar un identificador único. Estas deben estar formadas por el número más pequeño de columnas necesarias. Pues, como nuestro primer concepto dice que puede estar formado por dos o más columnas, pero se recomienda que sea solo de dos. También deben ser valores sin sentidos. Un ejemplo de clave concatenada podría ser coger y unir el número de teléfono, la columna número de teléfono de un cliente con la columna nombre del cliente. Relaciones con todas las claves. Es posible tener una tabla en la que cada columna forme parte de una clave principal. Ejemplo, dice que consideremos un catálogo de libros de una biblioteca. Un catálogo de libros de una biblioteca va a tener los atributos del ISB del libro y el título, pero va a tener varias copias de él, por lo cual se debe hacer una relación combinada del ISB y el título del libro. Otro tema que vamos a tratar es representando las relaciones de datos. Como mencioné anteriormente, los identificadores de las entidades pueden estar repetidos, pero en varias tablas de nuestro esquema. No pueden estar repetidos en una misma entidad. Bueno, se llaman clave foránea o clave externa cuando una tabla contiene una columna que es la misma clave que es la misma que la clave principal de una tabla.
Para entender mejor esto, vamos a ver un ejemplo. Como podemos observar, tenemos la tabla ítems, órdenes y órdenes ítems. En la tabla ítem tenemos como identificador principal el número de ítem, el título, el número del distribuidor y el precio. En la tabla órdenes tenemos lo que es el número de la orden, el número del cliente y la fecha de la orden. Estas son claves foráneas, customer número, el número de cliente. Pero hagamos el ejemplo de aquí, que tenemos el número del ítem y el número del ítem aquí. Aquí es una clave principal, acá es una clave foránea. Es una clave foránea porque en la entidad ítem es una clave principal. Y veamos lo que nos dice el concepto. Dice que una clave foránea o clave externa es cuando una tabla contiene una columna que es la misma que la clave principal de otra tabla. Básicamente nuestro ejemplo de aquí. Las claves foráneas nos ayudan o la usamos para las relaciones. Por ejemplo, si no tuviéramos esta clave esta clave foránea aquí, no sabríamos qué productos qué productos compró en cada orden. Por ejemplo, aquí tenemos que la orden 1100 compró el producto 1001 y 1002, que son los de aquí, una cantidad de 1 y 1. Ya. Si no tuviéramos esto, solo tuviéramos que ha comprado dos productos con cantidad 1 y 1. No sabríamos a qué hacer referencia para así poder descontar de nuestro inventario, bajar el stock o qué sé yo. Ya. Las claves foráneas pueden formar parte de una clave principal concatenada o pueden no ser parte de la clave principal de la tabla. Un ejemplo de esto es la customer y órdenes. Básicamente igual al ejemplo anterior. Tenemos que la tabla customer está el número de cliente, el primer nombre, el apellido, el teléfono. Y en órdenes está el número de orden, el cliente y la orden. Si no tuviéramos esta clave foránea, no podríamos hacer referencia a qué órdenes ha realizado nuestros clientes, porque solo tendríamos un registro de todas las órdenes o pedidos que se han hecho, pero no a qué cliente pertenecen. Integridad referencial. La integridad referencial es una cosa muy importante con esto de las relaciones. Dice que la integridad referencial es una restricción que impone el modelo de datos relacional. Establece que cada valor de clave externa no nula debe coincidir con un valor de clave primaria existente. Vamos viendo el ejemplo anterior. Lo que nos hace la integridad referencial es cada vez que el usuario vaya a guardar o a crear un nuevo registro. Por ejemplo, queremos crear un nuevo registro aquí en orden ítems. Al momento de guardar, por ejemplo, si tenemos el código 1010 y vamos a guardar el sistema gestor de base de datos, va a comprobar que este código de ítem number, del número del ítem, existe en la tabla ítems, para poder hacer referencia a qué registro o a qué información nos estamos refiriendo aquí en nuestra tabla. En caso de no haber el 1100, el 1010, que claro es el ejemplo aquí, que no está, no va a proceder a guardar, porque es una restricción que nos ayuda, aquí nos dice, se almacenan en la base de datos y aseguran la consistencia de las referencias cruzadas entre las tablas. Esto quiere decir que si queremos hacer referencia a una información, referencia a la información de una tabla que no existe, nuestro sistema manejador de base de datos no nos permitirá guardarlo. Las claves foráneas y claves primarias de la misma tabla. Estas claves foráneas no necesitan hacer referencia a una clave principal
en una tabla diferente, sino que hacen referencia solo a una clave primaria. Tenemos aquí como ejemplo a la tabla de empleados, donde tenemos el código del empleado, primer nombre, apellido, departamento y el código de representante, creo. Ya. Esta es una clave foránea que está dentro de la tabla de empleados, porque un empleado puede ser un representante o no me acuerdo de la traducción específica de esto, pero puede ser que un empleado sea un representante, pongámosle. Las vistas. Las vistas esconden los detalles del diseño general de la base de datos y prohíben el acceso directo a la base de datos. Las vistas, nosotros a lo que creamos las vistas, estas las podemos invocar como tablas y así no darle un acceso directo a las bases, a las tablas bases que están creadas en nuestro esquema. Las vistas pueden contener datos de más de una tabla, filas seleccionadas y columnas seleccionadas. Claro, con una fila podemos hacer relaciones cruzadas y podemos ver todos nuestros productos que han comprado, que han salido en una orden y ordenarlas por órdenes. Por ejemplo, tener la orden así como aquí, que tenemos la orden 1100, tenemos los productos 1001, 1001. Tenemos la orden 1101, el producto 102 y así. Podemos hacer esas consultas y guardarlas. De su Una de sus facilidades es de que, o por qué es importante utilizarla, es que proporcionan un mecanismo de seguridad a restringir a los usuarios el acceso a las tablas bases del esquema. Una vista mm, muestra la información de las tablas, pero no son las tablas en sí, son como un espejo de la información que está en las tablas. Las vistas simplifican el diseño de una base de datos para los usuarios no sofisticados. Aquí nos dice que una vista puede contener datos de más de una tabla, filas seleccionadas y columnas. Esto nos hace más sencillo el trabajo, ya que podemos crear vistas que, como dijimos, podemos crear una vista que nos diga que cuánto es la venta por órdenes. Ya no pararle bola, por así decirlo, al detalle de la orden, sino que sacar solo el número de la orden y el total que han comprado. Podemos crear vistas para hacer eso. Se pueden utilizar para almacenar consultas de uso frecuente y complejas. Esto es lo que le decía. Cuando creamos una vista es básicamente una secuencia tipo SQL que almacenamos. Y cuando almacenamos le damos un nombre. Y solo la llamamos y se va a realizar esa consulta. Vamos a ver si realizamos un ejemplo. Vamos viendo un ejemplo. Vamos trabajando con la nube. Bueno, vamos a crear un ejemplo de una vista. Primero realicemos una consulta. Digamos que queremos saber las órdenes con los productos, las órdenes con los productos que ha comprado cada cliente. Primero veamos las órdenes que hay. Estamos utilizando la base de datos Norwin. Ya. Por ejemplo, para los detalles de la orden.
queremos es solo básicamente unir esta información con órdenes. Así que vamos a hacer solo un select de órdenes con orden de tails. Si seleccionamos todo, lo que nos va a salir es lo que tenemos aquí, todo, y al lado nos saldrá lo de acá. Vamos viendo. Tenemos que hasta aquí. Aquí comienza lo que es orden de tail para acá. Ya, pero yo solo quiero lo que es de órdenes. Lo que quiero es el cliente. Y el resto podríamos sacar de orden de tails. Así que le voy a poner todo. Ya. Aquí vamos a agregar una cosita que vamos para ver el total nada más. No le paremos bola al descuento por ahora. Esto pongámoslo aquí, que se llame total. Ya. Básicamente con este fue. Bueno, agrupémoslo por cliente. No, ahí está bien, por órdenes. La orden de 10.248 tiene estos productos. Bien. Con esta información hagamos la vista. Damos clic en nueva vista y copiamos la consulta que hemos hecho y la ejecutamos para ver si sale. Esta es una previsualización de los datos que vamos a mostrar en nuestra vista. Damos en guardar, ponemos vista 01 y guardamos. ¿Qué nos decía en la vista? Que en la vista podemos almacenar información compleja o cualquier consulta que hagamos. En nuestro caso, por tiempo, hicimos una consulta pequeña. Como ya hemos creado la vista, vamos a llamarla. Así que solo lo tratamos como una tabla. Ponemos vista 01 se llama. Momento de ejecutar, podemos ver que es lo mismo que ejecutando la sentencia SQL. Básicamente los datos no van a cambiar. Con esto podemos realizar consultas más complejas para facilitar al cliente. Es como facilita la unión de los campos de varias tablas. Bien, ya realizamos el ejemplo de nuestra vista. Diccionario de datos. Diccionario de datos compone un conjunto de relaciones que son idénticas en propiedades a las relaciones utilizadas para contener los datos. Son muy parecidos a la información que guarda. Ya vamos a ver el ejemplo. Primero vamos a ver qué información nomás podemos encontrar en esto. En un diccionario de datos podemos encontrar la siguiente información. Podemos encontrar las definiciones de las columnas que componen cada tabla. Esto nos sirve para ver qué campos tenemos en cada tabla. Las restricciones de integridad colocadas en las relaciones. Información de seguridad. Definiciones de datos. De otros elementos de estructura de base de datos, como vistas y los dominios definidos por el usuario.
Así como guarda cuando creamos quien crea una tabla, también guarda quien crea una vista y esas cositas de ahí. Un ejemplo de diccionario de datos tenemos al siguiente. Como podemos ver, dice que guarda que un diccionario de datos es un conjunto de relaciones que son idénticas en propiedades a las relaciones utilizadas para contener datos. Como podemos ver, es como si fuera una tabla normal que nosotros creamos para contener datos, donde tenemos a las columnas creador, nombre del creador y demás cositas y las registros. Tenemos las columnas creador, sea que haga referencia a esto, pero tenemos si acepta valores nulos, la longitud, si es clave primaria y otra cosita que no sé. Tenemos, creo que este es el rol del usuario que creo de BEA, es un usuario administrador. Estos son no sé, no tengo idea, pero mira, también tenemos, proporcionan información como el tipo de datos o el dominio de nuestro ítem, como aquí vemos que es entero, que es varchar, otra vez entero, date, numérico. Ya dijimos que si acepta valores nulos, aquí tenemos que no null, si null, la longitud, integer, acepta cuatro dígitos, tiene que acepte 4 dígitos, aquí que acepte 60, aquí 4, date que acepte 6 y numérico que acepte 8. Bueno, eso ha sido todo de este capítulo. La siguiente semana tendremos la exposición del capítulo 6 que trata sobre la normalización de las bases de datos.